Jean-Paul Sartre, un nombre que evoca la profundidad del pensamiento existencialista, comenzó su jornada filosófica cuestionando el propósito de nuestra existencia. Su búsqueda del sentido de la vida no fue solo una empresa académica, sino una exploración personal e intensa. Desde temprano, Sartre se vio confrontado con la aparente falta de sentido del mundo a su alrededor. Influenciado por sus lecturas de filósofos como Heidegger y Husserl, se sumergió en las complejidades de la conciencia humana y de la libertad. Sartre no se conformó con respuestas fáciles. Para él, la vida no tenía un sentido preestablecido, nosotros mismos debíamos crearlo. En esta primera fase de su búsqueda, Sartre comenzó a desarrollar la idea de que la existencia precede a la esencia. En otras palabras, nacemos sin un propósito inherente y nos corresponde a nosotros dar significado a nuestras vidas a través de nuestras acciones y elecciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras servía como soldado y posteriormente como prisionero de guerra, Sartre tuvo la oportunidad de reflexionar profundamente sobre la condición humana. Esos años fueron cruciales para el maduramiento de sus ideas. En medio del caos y la destrucción, Sartre percibió que la búsqueda del sentido de la vida era aún más urgente. La guerra expuso la fragilidad de la existencia y la absurda realidad de la muerte, forzándolo a confrontar cuestiones fundamentales sobre libertad, responsabilidad y autenticidad. Fue durante ese periodo tumultuoso que Sartre comenzó a formular sus conceptos de mala fe, autoengaño y angustia existencial. Observó que muchas personas preferían esconderse detrás de roles sociales y convenciones, evitando la responsabilidad de crear su propio significado. Sin embargo, esta fuga solo aumentaba el sentimiento de angustia, pues la verdad inescapable de la libertad humana permanecía siempre presente. Después de la guerra, Sartre publicó algunas de sus obras más influyentes, incluyendo El ser y la nada. En ellas detalló su visión sobre el sentido de la vida. Para Sartre, no existe un propósito universal o divino. Somos nosotros quienes, a través de nuestras elecciones y acciones, atribuimos significado a nuestras vidas. Este proceso, sin embargo, no es fácil ni cómodo. Requiere una aceptación plena de la libertad y de la responsabilidad que conlleva. Sartre argumenta que el sentido de la vida es algo que debe ser constantemente construido. No es una revelación súbita o una epifanía que se manifiesta de la nada, sino una obra en progreso. Cada elección, cada acción contribuye al diseño de nuestra propia existencia. En este sentido, la vida es un proyecto abierto, donde la autenticidad y la coherencia entre nuestras acciones y nuestros valores son fundamentales. Para Sartre, la libertad es el cimiento del sentido de la vida. Somos libres para elegir nuestros caminos y esa libertad nos confiere una enorme responsabilidad. No podemos culpar a los demás, a la sociedad o a las circunstancias por nuestras elecciones. Somos siempre los arquitectos de nuestra propia existencia. Esta noción de libertad puede ser aterradora, pero es también la fuente de nuestra dignidad y potencial humano. Esta libertad, sin embargo, no es absoluta. Estamos limitados por nuestra situación factual, nuestras circunstancias concretas y las elecciones pasadas. No obstante, dentro de estas limitaciones, aún poseemos la capacidad de reinventarnos y de encontrar nuevos significados. La vida, para Sartre, es una serie de posibilidades que se despliegan a partir de nuestras decisiones. Sartre enfatiza la importancia de vivir una vida auténtica, es decir, una vida en la que nuestras acciones estén en conformidad con nuestros valores y creencias más profundos. Vivir de forma auténtica significa abrazar la libertad y la responsabilidad sin esconderse detrás de excusas o ilusiones. El autoengaño o mala fe es una forma de evitar esta autenticidad, fingiendo que no somos libres y que no somos responsables por nuestras elecciones. La mala fe puede manifestarse de varias maneras: conformismo, huida de las responsabilidades, apego a roles sociales fijos,
Para Sartre, superar la mala fe y vivir auténticamente es crucial para encontrar un sentido verdadero en la vida. La autenticidad exige coraje para enfrentar la angustia de la libertad y la incertidumbre del futuro, pero es la única forma de vivir plenamente. El existencialismo, la filosofía con la que Sartre es más asociado, busca responder a la cuestión del sentido de la vida, reconociendo la libertad y la responsabilidad individual. Sartre y otros existencialistas como Simone de Beauvoir y Albert Camus exploraron la idea de que la vida no tiene un significado intrínseco, pero que podemos crear nuestros propios significados a través de nuestras elecciones y acciones. Esta perspectiva no niega la dificultad y el sufrimiento de la existencia humana, sino que los enfrenta de frente. La vida puede ser absurda y sin sentido, pero eso no significa que debamos rendirnos. Por el contrario, la ausencia de un sentido predefinido nos da la libertad de inventar nuestros propios propósitos y valores. La angustia es un tema central en el existencialismo de Sartre. Surge de la conciencia de nuestra libertad absoluta y de la responsabilidad que esta libertad implica. La angustia es el reconocimiento de que no hay garantías o certezas en la vida y que estamos constantemente ante elecciones que definirán quiénes somos. Para Sartre, la angustia no es algo a evitar, sino una condición esencial de la existencia humana. Es un signo de que estamos conscientes de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad. En lugar de intentar huir de la angustia, debemos aceptarla y usarla como una guía para vivir de forma auténtica. Sartre también aborda la idea de absurdidad, que comparte con Camus. La vida puede parecer absurda cuando nos damos cuenta de que no hay un propósito universal o divino. Sin embargo, esta absurdidad no debe llevarnos a la desesperación, sino a la acción. Ante lo absurdo, tenemos la libertad de crear nuestro propio significado y de vivir con autenticidad. La respuesta de Sartre al absurdo es la acción. Él cree que debemos comprometernos con el mundo, asumir nuestras responsabilidades y hacer elecciones que reflejen nuestros valores y creencias. La vida puede ser sin sentido, pero eso no significa que nuestras acciones sean irrelevantes. Por el contrario, son nuestras acciones las que dan sentido a nuestra existencia. Jean-Paul Sartre no solo escribió sobre sus teorías, vivió de acuerdo con ellas. Su vida personal estuvo marcada por controversias, relaciones intensas y un compromiso inquebrantable con la libertad y la autenticidad. Sartre y Simone de Beauvoir, su compañera de larga data, desafiaron las normas sociales de su tiempo, viviendo una relación abierta y negándose a casarse o tener hijos. Sartre también fue políticamente activo, involucrándose en movimientos de izquierda y apoyando causas como la independencia de Argelia y los derechos civiles en los Estados Unidos. Su vida pública y privada reflejaba su compromiso con la libertad y la responsabilidad, incluso cuando esto significaba enfrentar críticas y adversidades. Sartre enfrentó muchas batallas personales e intelectuales a lo largo de su vida. Luchó contra la depresión y la adicción a las anfetaminas mientras continuaba produciendo una obra filosófica y literaria prolífica. Sus ideas a menudo lo pusieron en conflicto con colegas y críticos, pero nunca se desvió de su camino. También enfrentó desafíos en su relación con Simone de Beauvoir, con quien mantuvo una asociación intelectual y emocional compleja. Juntos exploraron y probaron los límites de la libertad y la autenticidad, tanto en sus vidas personales como en sus trabajos filosóficos. Para Sartre, lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de elección y de creación de significado. No estamos definidos por una esencia fija, sino por nuestras acciones y decisiones. Esta libertad de definirnos a nosotros mismos es al mismo tiempo una bendición y una carga, pues implica una responsabilidad constante. Nuestra humanidad reside en nuestra capacidad de trascender nuestras circunstancias, de imaginar posibilidades y de actuar para realizarlas. Es esta capacidad de proyectarnos en el futuro y de dar sentido a nuestras vidas lo que nos diferencia de otros seres. La libertad, con todas sus angustias y responsabilidades, es el núcleo de nuestra condición humana. Sartre cree que la conciencia reflexiva es una característica fundamental de la humanidad.
somos capaces de reflexionar sobre nosotros mismos, nuestras acciones y nuestras motivaciones. Esta capacidad de autorreflexión nos permite cuestionar nuestras elecciones, evaluar nuestro comportamiento y cambiar de dirección cuando es necesario. La conciencia también nos permite reconocer la libertad de los demás y la interconexión de nuestras existencias. Para Sartre, la ética surge de esta conciencia de la libertad y de la responsabilidad, tanto en relación con nosotros mismos como con los demás. La angustia humana, según Sartre, es inevitable debido a nuestra libertad y a la responsabilidad que implica. Vivimos en un mundo sin sentido predefinido, donde estamos constantemente confrontados con la necesidad de tomar decisiones que definen quiénes somos. Esta libertad absoluta puede ser paralizante, pues nos obliga a enfrentar la realidad de que somos los únicos responsables de nuestras vidas. La angustia también surge de la percepción de que nuestras acciones tienen consecuencias irreversibles. Cada elección que hacemos elimina otras posibilidades, y esto puede generar un sentimiento de pérdida y arrepentimiento. La vida, por lo tanto, es una serie de decisiones que llevan consigo el peso de la responsabilidad y de la incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de Sartre sobre el sentido de la vida? Inevitablemente es que no necesitamos una respuesta definitiva. La búsqueda del sentido es, por sí misma, una parte esencial de la experiencia humana. En lugar de buscar un significado universal, debemos abrazar la libertad de crear nuestros propios propósitos y vivir de acuerdo con nuestras propias convicciones. La ausencia de un sentido preestablecido puede verse como una liberación. Estamos libres para experimentar, errar, aprender y crecer. La vida es un proyecto en marcha, donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de escribir su propia historia. La clave es vivir auténticamente, aceptando la angustia y la responsabilidad que acompañan a nuestra libertad. Al final, la filosofía de Sartre nos desafía a vivir sin la necesidad de respuestas definitivas. La vida es un campo de posibilidades, y nuestro papel es explorar esas posibilidades con coraje y creatividad. No hay una fórmula mágica ni un destino predeterminado. Somos nosotros quienes damos forma a nuestro destino a través de nuestras elecciones y acciones. Y si eso parece un poco aterrador, tal vez sea porque realmente lo es. Pero, al mismo tiempo, también es increíblemente empoderador. Después de todo, si no hay un sentido predefinido, entonces la vida es lo que hacemos de ella. Así que, en lugar de preocuparnos incesantemente por el porqué de nuestra existencia, quizás deberíamos centrarnos más en el cómo queremos vivir. Y si necesitas una pizca de ironía para lidiar con ello, recuerda, al menos la falta de sentido significa que estás libre para reírte de todo esto.